Buscando estimular el desarrollo tecnológico, la innovación desde el sector público y cambiar el paradigma del tradicional proceso de compra pública de innovación, hemos creado GovLink, la primera plataforma digital GovTech Matchmaking del mundo que nace en el Perú para generar oportunidades en todo el continente. GovLink es el primer showcase GovTech de la región, siendo una importante vitrina de vinculación tanto para los proveedores de base tecnológica como para los gobiernos, quienes podrán exponer sus desafíos desatendidos en busca de hallar las soluciones más adecuadas que beneficien a los ciudadanos. Además, integra en todo el proceso a inversionistas Venture Capital, academias, ONGs y organismos de cooperación y filantropía para generar mayor cantidad de oportunidades en este gran ecosistema. GovLink integra el concepto de sandbox regulatorio, un entorno de prueba complementario que ofrece a los actores la posibilidad de analizar las normativas y políticas vinculadas a las soluciones tecnológicas que se desea implementar. Los invitamos a conocer una nueva forma de conexión entre las entidades del gobierno y el sector tecnológico iberoamericano. Descubre nuestro mundo de oportunidades. Regístrate en www.govlink.p. Hola a todos, buenas tardes. Estamos comenzando muy puntuales hoy. Estoy muy contenta de saludarlos a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes a los panelistas, a los que nos acompañan hoy en GovTech Sessions 2022. Hoy me toca moderar este panel. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. GovTech Sessions by GovLink.p es un evento de conversación, como ustedes ya saben, que cuenta en esta primera edición con 7 sesiones, con más de 20 speakers de 8 países de Latinoamérica. Hoy les doy la bienvenida a la 5ª sesión, que se la dedicamos al emprendimiento y a los apoyos que surgen y se dan desde los gobiernos, cuál es la situación actual, cuáles son los retos, la visión a futuro, etcétera. Quiero presentarles a nuestros invitados. Hoy los acompañaré como moderadora, pero nos acompañan también Netzer Díaz, él es director de CEAPEN, del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal de México. Está Mariela Balbo, subsecretaria de Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, con nosotros. Y esperamos que en breve se suba también Gonzalo Villarán Elías, jefe de la Unidad de Desarrollo y Gestión del Conocimiento de ProInnovate Perú, del Ministerio de la Producción. Netzer es un ingeniero de sistemas computacionales con especialidad en computación inteligente y sistemas de información. Desde el 2018 es director de CEAPEN. Mariela es licenciada en Economía y magíster en Finanzas, docente investigadora en carreras universitarias de grado y posgrado. Ha hecho trabajos de investigación y publicaciones en áreas de innovación, pymes, financiamiento, emprendimiento, disertaciones. Tiene una amplia trayectoria profesional en ámbitos públicos y privados, con especialidad en temas de formulación y evaluación de gestión de proyectos, emprendimientos, financiamiento, entre otros. Y Gonzalo es especialista en temas de innovación y emprendimiento, con más de 10 años de experiencia desde el sector público y privado. Desde el 2013 es ejecutivo de la Unidad de Desarrollo y Gestión del Conocimiento de Innovate Perú, donde ha participado en diseño e implementación de más de 12 instrumentos públicos de fomento a la innovación empresarial y al emprendimiento innovador. Bienvenidos Netzer, bienvenidos Mariela. Ya pronto se va a subir Gonzalo. Y lo primero que quiero que hagamos, por favor, es que cada uno de ustedes nos comente un poco sobre las instituciones de las que proceden, para que la gente pueda situarse con ustedes, con quienes estamos conversando, cuál es su ámbito de acción respectivamente, por favor. Ya tenemos a Gonzalo, es excelente. Adelante, Mariela. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, un gusto, muchas gracias por la invitación, un placer para mí poder estar compartiendo este espacio con ustedes. La verdad que son espacios muy importantes el poder interactuar e intercambiar experiencias de los distintos países. Nosotros desde Argentina, lo que refiere al desarrollo emprendedor, está, como bien decías vos, María, en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. El Ministerio de Desarrollo Productivo es quien lleva adelante todas las políticas vinculadas a la producción, al comercio, a la industria, y la Subsecretaría de Emprendedores está dentro de lo que es una Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, y esto no es menor, porque en Argentina
todas las políticas, los instrumentos, las herramientas que diseñamos para el impulso emprendedor están con una mirada evolutiva. Lo que se busca es que luego se consoliden como empresas y que crezcan. Por eso está dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Eso me parece que es importante porque hay diferentes maneras de abordarlo y son todas muy, muy valiosas y diversas. Así que como para que la gente se sitúe, me parece que esa es una aclaración interesante. No sé si hay algo más en particular, no me quiero extender para... No, es básicamente para que ellos sepan qué Bien. haces y desde la institución que nos acompañas. Un poco, Netzer, cuéntanos, y terminamos con Gonzalo, cuéntanos qué es lo que ustedes hacen desde el CIAPEM para que la gente tome contexto sobre lo que vamos a conversar. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada por la invitación. Y claro, el CIAPEM es una organización, una asociación sin fines de lucro que integra a todos los gobiernos estatales y municipales. Dentro de la estructura orgánica de los gobiernos aquí en México, pues existen tres órdenes de gobierno. El orden de gobierno nacional o federal, y después las 32 entidades federativas que integran a nuestro país. Y bueno, hay más de 2.458 municipios en nuestro país, y esta asociación, que no es una asociación nueva, es una asociación ya de muchos años, nace en 1978, y en ese ejercicio de poder impulsar en ese entonces estos temas de informática, es como nace este Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, y es hasta 2002 cuando se conforma como asociación civil. Y aquí lo importante es que esta asociación no es un ente diferente o integrado por personas que no estamos en el gobierno. Somos personas que estamos en el servicio público, que vivimos todos los días pues esos recortes presupuestales, esa parte importante de la operación tan dinámica que tienen los gobiernos locales en todos los países. Que tenemos una planeación, por supuesto, en los planes municipales de desarrollo, pero que es cambiante a través de las necesidades que tiene la población, que es el primer contacto con la población, con el gobierno. Y bueno, con las instancias estatales, pues estamos teniendo este acercamiento también desde estos 1978, donde, bueno, pues el CIAPEM busca consolidar un grupo de personas dedicadas a la innovación gubernamental y tecnológica dentro de estos sectores públicos, por supuesto en alineación con una política pública digital nacional, donde, bueno, pues hay programas, como comentaba Mariela, en este tema del emprendimiento, y que es muy necesario muchas veces en el sector de poder generar soluciones adecuadas y pues muy apegadas al tema regional y muchas veces local, ¿no? Y creo que eso es uno de los pasos que tenemos que seguir dentro de esta conformación de nuevas políticas de exigencia diferente de una nueva población, y que, bueno, en el CIAPEM estamos trabajando desde el interior de los gobiernos para consolidar una política pública, nuevamente repito, digital, con estos elementos que puedan beneficiar directamente a la población. Excelente, Netzer, muchas gracias. Gonzalo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco qué haces desde ProInnovate, para que la gente tome contexto. Sí, gracias María Alejandra por la invitación. Un gusto, Netzer y Mariela, de poder estar con ustedes acá. Bueno, y buenas noches con todos. ProInnovate, digamos, es un programa nacional que está alojado dentro del Ministerio de la Producción, ¿no? En el Viceministerio de Industria y MIPE. Y, digamos, los dos grandes objetivos generales que tenemos es, digamos, insertar innovación en la matriz productiva existente, ¿no? Esto orientado básicamente a MIPYMES, ¿no? Que poder, a través de distintas modalidades y distintos proyectos de tipos de proyectos de innovación, dependiendo del estadio en el que se encuentren, ¿no? Si, bueno, necesitan primero realizar un prototipo, validar un prototipo, llevar el prototipo al mercado, o si están más abajo y necesitan digitalizarse, o necesitan mejorar sus procesos, necesitan certificarse, etcétera. Entonces tenemos como que una gama de instrumentos para estas. Y por otro lado, poder generar las condiciones para el surgimiento y consolidación de nuevas empresas innovadoras, ¿no? Y acá está muy enfocada la línea de emprendimiento,
donde bien, digamos, hay una estrategia de poder ayudar mediante capital semilla no reembolsable. Nosotros trabajamos básicamente con grants, con concursos de fondos no reembolsables, donde las entidades ponen también un cofinanciamiento. Entonces, en el caso de los emprendedores innovadores, tenemos dos tipos de capital semilla, ¿no? Uno, cuando los emprendedores están a nivel de producto mínimo viable con cierta atracción del mercado, y otros cuando ya están en el mercado, digamos, y lo que buscan es un poco su expansión comercial, ¿no? Y ayudamos también en esta segunda estrategia a potenciar y consolidar entidades de soporte al emprendimiento, ¿no? Llámese incubadoras, aceleradoras, redes de inversionistas y también fondos de Venture Capital, ¿no? Como un panorama general. Excelente, Gonzalo. Muchas gracias por estar aquí hoy día. Bueno, ahora quiero hacerle algunas preguntas para ir entrando en calor, a irles haciendo algunas preguntas individuales. En México, Netzer, quiero comenzar contigo. Netzer, en México está en el top del índice GovTech del Banco de Desarrollo de América Latina, es decir, los ecosistemas en los que las startups, pymes, innovadoras, trabajan con los gobiernos para resolver problemas públicos mediante el uso de los datos, tecnologías digitales. Digamos que México es como la cuna de los emprendedores tech, ¿no? Y el trabajo que están haciendo algunas entidades como Guadalajara, con visor urbano, como la Ciudad de México, como Baja California, como Chihuahua, ha sido muy bueno y hay que resaltarlo. Sin embargo, existe una brecha importante entre algunas regiones y municipios del país. ¿Cómo ve SIAPEN el apoyo que el gobierno brinda al emprendimiento a estas 2.468 entidades de gobierno mexicano para acercarse a las empresas y nuevas iniciativas que apalancan tecnología o que se apalancan en la tecnología? ¿Qué piensan ustedes desde SIAPEN? ¿Qué hace falta o cómo ven el proceso en este momento, el apoyo que el gobierno da a esto? Claro, lo acabas de mencionar muy claro, ¿no? Estos grandes ejemplos que hay alrededor del país, en ciudades importantes como Guadalajara, Chihuahua, Monterrey, y que precisamente uno de los grandes desafíos es el tema presupuestal. En alguna ocasión, hace algunos años, me invitaron a estar dentro de un foro de gobierno digital presencial, todo en ese entonces, donde empresas que invertían en tecnología, que venían a México, fueron muy tajantes y dijeron, nosotros necesitamos acercarnos a los gobiernos con presupuesto. Los gobiernos que no tienen presupuesto no están dentro de nuestro gap de interés. Entonces, creo que ahí no solamente es el ejercicio que tenemos que hacer al interior de los gobiernos, porque sabemos, los que estamos en el servicio público, que los presupuestos destinados para diferentes rubros de esta política pública en cualquier país, pues no son infinitos, ¿no? Tienen un tope. Entonces, creo que es entender las características de una nueva economía hacia el sector de emprendimiento y más en el tema tecnológico, porque no solamente estamos vendiendo productos, estamos vendiendo conocimiento, estamos vendiendo la gestión o la mejor gestión de los datos. Y es algo que todavía no logramos entender dentro de las administraciones públicas. Y cuando hablamos de que, bueno, hay un proyecto de GovTech para poder implementar, no sé, identidad digital a través de tecnologías emergentes como blockchain, bueno, pues queremos ver el producto, queremos ver el blockchain, ¿no? ¿Qué es eso, no? Las áreas contables nos piden documentar los entregables y dónde se va a quedar la plataforma, y ahí empieza una serie de inconsistencias en cuestión de la regulación que tenemos para implementar tecnología en el gobierno. Y no solamente, como comentaba, es en el sector público, también la industria y todos estos nuevos emprendimientos en tecnología, pues visualizan como una gran oportunidad, y me refiero presupuestal y económica, el poder llegar con soluciones para los gobiernos. Y no hemos pensado también en reinventarnos en ese modelo económico. Y hablando de estos 2.458 municipios en el país, pues podemos hablar de una economía de escala, ¿no? De un proyecto de economía de escala. Probablemente un gran proyecto en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, pueda hablar de
10, 20 millones de pesos mexicanos, pero si lo dividimos en proyectos más específicos en los gobiernos locales, nos puede dar una buena tasa de recursos para la iniciativa privada y en este caso de las GovTech. Y también otra cosa que se ha identificado, no solamente en México, sino en todo el mundo, el tema de que muchos compartimos los mismos desafíos, las mismas problemáticas y que no solamente tenemos que hacer algunos ajustes en la parte normativa, en tanto de procesos, para poder adecuar una solución tecnológica. Y que ahí es el segundo punto. Tenemos que pensar que el último componente a implementar en una solución tecnológica es la tecnología. Tenemos que ir en la parte normativa, en la parte de procesos o de forma de operar, y por último, la alineación de la tecnología como un componente digital o tecnológico. Y que muchas veces pensamos que con una solución tecnológica solucionamos pues esta parte pues muchas veces de formas diferentes de hacer las acciones para brindar servicios y trámites a la población. Creo que ahí es donde tenemos que focalizar, en ese entendimiento entre todos los actores de este ecosistema para lograr que el tema de apoyo a estos emprendimientos de tecnología hacia los gobiernos, pues pueda dar resultados de forma adecuada, tanto para soluciones del gobierno como para estos emprendimientos de la industria o de los emprendedores mismos de tecnología, ¿no? Gracias, Netzer. Ahorita regresamos al tema de cómo la tecnología se vuelve el último componente en implementar, y realmente la cultura, la gestión del cambio es elemental en ese sentido, ¿no? Mariela, cuéntanos cuáles son los principales modelos de apoyo al emprendimiento que han implementado desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Sabemos de algunas iniciativas como sinergias, pero cuéntanos tú, cuéntanos qué vienen haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Productivo en Argentina en el tema de los modelos de apoyo. ¿Qué tipo de modelos de apoyo al emprendimiento tienen? Bueno, sí, un punto importante que no me extendí yo es que el Ministerio de Desarrollo Productivo es a nivel nacional. También tenemos en Argentina los diferentes niveles de gobierno, nacional, provincial, 24 provincias, y después municipal o local, que también son más de 2.300 municipios. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, desde la Subsecretaría de Emprendedores, tenemos un alcance nacional. Y nosotros tenemos varias herramientas, y algo que es importante es que nosotros hacemos esta mirada no solo evolutiva, como dije recién, y trabajamos con emprendimientos desde lo que es la generación de capacidades. Por eso tenemos una plataforma Capacitar que busca generar las capacidades en aquellos o bien que tienen alguna idea o que están dando sus primeros pasos para poder ya sea poner en marcha emprendimientos o consolidar aquellos que están siendo puestos en marcha. En ese sentido tuvimos más de 50.000 participantes en lo que ha sido estos años de gestión. Nosotros llevamos más de 2 años y medio de gestión a nivel con un alcance federal, cosa que para nosotros es muy importante y complejo, porque en Argentina tenemos fuertes heterogeneidades en varios aspectos. Y en ese tema hay brechas en cuanto a accesibilidad, en cuanto a capacidades instaladas en las diferentes partes de la Argentina, siendo un país geográficamente bastante extenso. Eso por un lado. Entonces, la plataforma Capacitar en lo que hace al fortalecimiento de capacidades en emprendimientos, pero no solo en emprendimientos, sino en actores institucionales de lo que hacen al ecosistema emprendedor. Nosotros tenemos un registro, el registro Incubar, que no quiere decir que sean solo incubadoras, pero bueno, este es un registro, esa es la denominación, donde hay más de 800 entidades de apoyo emprendedor, nosotros las denominamos de esa manera, entidades especializadas en apoyo emprendedor. Y el gran desafío, y acá con Gonzalo hemos tenido mucha interacción, realmente ha sido muy generoso con toda la experiencia que llevan adelante, tenemos otro de los programas que es Redes para Emprender. Hoy ya estamos con cerca de más de 20 redes. Eso ha sido un gran desafío, poder generar planes de dinamización de ecosistemas emprendedores acorde a las realidades y las capacidades que tienen los diferentes actores del ecosistema en cada región del país. Nosotros
en función de las diversidades que tenemos, hay áreas, hay regiones del país donde hay mucho hincapié, mucho trabajo y muy consolidado en todo lo que hace a las tech, a las startups vinculadas a las tech, agtech, biotech, edtech y así sucesivamente, fintech. Eso se da mucho en el centro del país, pero en otras regiones son muy diferentes el foco y la dinámica. Entonces el programa Redes para Emprender, que financia estos planes de trabajo buscando consolidar a los entramados institucionales y buscando llegar a emprendedores en cada parte del país, realmente ha sido un gran desafío y estamos muy contentos de los resultados que venimos teniendo. Porque si bien están este entramado de más de 800 entidades, no venían trabajando de manera articulada en un plan de trabajo conjunto. Sí venían articulando, en algunos lugares del país mucho y muy bien, en otros no, y han sido a través de estos planes, en muchos casos, la primera vez que se pusieron a trabajar en conjunto y a pensar con sus diferencias, sus similitudes, y estos entramados tienen la particularidad de estar conformados, se exige, el programa les exige, que tienen que tener ámbito del conocimiento, ya sea una universidad, un instituto de investigación, escuelas técnicas, ámbito del conocimiento, ámbito productivo, representado sea por un ámbito de cámaras empresarias o empresas o parques industriales, y ámbito público, gubernamental, que lleven adelante y tomen en su agenda de gobierno, sobre todo también por lo que comentaba Netzer, ¿no? Hay siempre muchas cuestiones de normativa, de presupuestos, de apoyo, de poner en agenda. Entonces, todas estas entramados que ya van cerca de 300 entidades que están trabajando hoy activamente de esta manera y con una riqueza que realmente tenemos mucha expectativa respecto a los aprendizajes y buenas prácticas que podemos llegar a lograr de este trabajo. Ese es otro programa, el de Redes para Emprender. Cada plataforma capacitar, Redes para Emprender, como vos bien dijiste, sinergias, porque a los emprendedores y a las emprendedoras, más allá de poder fortalecerlos en las capacidades, de poder brindarles asistencia técnica o acompañamiento mediante mentoría a través de las redes, también tienen que poder tener una vinculación temprana con actores de las cadenas de valor. Porque muchas veces cuando tienen su MVP, como bien decía Gonzalo, hay que ver si tienen alguna idea o tienen algo para validar o tienen algo validado. Obviamente si es innovador, ahí tenemos un foco especial, pero nosotros abordamos los emprendedores y a las emprendedoras con perfil dinámico, entendiendo por perfil dinámico aquellos emprendimientos que tienen la chance o la oportunidad de convertirse en pymes competitivas en un mediano plazo, independientemente si son más o menos innovadores. Claramente hay una correlación positiva y muy fuerte entre innovación y emprendimiento dinámico, pero no es excluyente, ¿no? Digamos. Pero, entonces, en sinergias, ¿qué es lo que hacemos? Vinculaciones entre empresas maduras, que pueden ser grandes o pequeñas, pero maduras en sí, y startups que ya tienen que tener algún MVP o ya tienen que estar dando sus primeros pasos. ¿Por qué? Porque todos conocemos, quienes estamos en lo que hace desarrollo emprendedor, de lo que es el famoso Valle de la Muerte. No alcanza con hacer un elevator pitch muy atractivo, poder contar con algún financiamiento semilla inicial, sino que también hay que poder hacer gestión de lo que es el emprendimiento, abrir canales comerciales, realizar esas ventas, validar con el mercado, más allá de una validación previa, ¿no? Es consolidarse. Y la inserción temprana en cadenas de valor para nosotros es central. La vinculación que nosotros detectamos, al menos en Argentina, entre empresas más maduras y emprendedores era en lo que hace a Venture Capital, ¿no? Una inversión de una empresa en una startup. Pero no es la única manera en la cual se pueden vincular, sino que puede haber vinculaciones con acuerdos comerciales como para abrirles canales de comercialización con un acuerdo de exclusividad de venta o de comisión por un determinado periodo, o hacer negocios inteligentes en ambas partes. Entonces vemos a las empresas maduras como plataformas de recursos en sí mismos, que no son recursos pecuniarios, sino son recursos estratégicos en cuanto a, claramente pueden ser mentorías, pero no es que tengan que ser mentores únicamente, sino que se vinculan sinérgicamente. Hay un win-win ahí. Ese es el programa Sinergias. Obviamente sí también tenemos, y coincido con Netzer cuando dicen, si uno no tiene presupuesto, los gobiernos que no tienen presupuesto, poco alcance pueden llegar a tener. En ese sentido hemos puesto y motorizado
una cantidad de recursos en lo que hace a emprendimientos y empresas pequeñas y medianas, siendo en esto de la mirada evolutiva, con récord histórico en Argentina, se mire desde cómo se mire. Desde lo que hace a emprendimientos, tenemos todos los esquemas de coinversión, tenemos un fondo, el Fondo Nacional del Capital Emprendedor, el FONCE, creado por ley en el año 2017, se puso en operaciones antes de nuestra gestión, nosotros le damos continuidad y lo hemos potenciado. Eso es algo para nosotros muy importante. También hemos puesto más de 9 líneas de financiamiento en muchos casos de aportes no reembolsables, sobre todo para la puesta en marcha, la ideación y puesta en marcha. Pero luego sí hemos diseñado otras herramientas con muy buenos resultados y la verdad que para nosotros, al menos en Argentina, disruptivas, porque damos créditos directos a startups, pero con garantías de sociedades de garantías recíprocas, que son entidades que no, si bien tienen ganas y hace tiempo que venían con intenciones de trabajar en brindar garantías a startups, no lo hacían, en los hechos prácticamente, digamos, no lo habían llevado a la práctica. Ha sido un desafío enorme, tenemos sistemas de garantías consorciadas y eso lo que le permite a una startup claramente es obtener un financiamiento con el Estado, pero luego ya tiene la posibilidad de contar con esa garantía para poder acceder al sistema financiero tradicional. Entonces es realmente algo valiosísimo, algo que muchas veces no está tan visto. Ha sido un gran desafío, una muy buena predisposición por parte de todas las entidades de garantías recíprocas y un trabajo muy fuerte que cambia las posibilidades de lo que es inclusión financiera para startups. Y también tenemos el RICE, que es el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor, que se otorgan beneficios fiscales para aquellos privados que financian o que invierten en emprendimientos, en startups. Entonces hay un beneficio fiscal que nosotros damos un certificado para que desgraven de ganancias si invierten en emprendimientos. Al margen de eso, hay otros programas como ya más puntuales, como Alimentos con Valor, donde hay una articulación interministerial y con ámbitos del sector privado también muy fuerte, para poder acompañar específicamente emprendimientos elaboradores de alimentos y bebidas, donde ahí ya entran otras cuestiones más complejas, porque entran organismos regulatorios en cuanto a cuestiones de trazabilidad de los alimentos. Los alimentos en general son emprendimientos que no tienen un perfil tan innovador muchas veces y les cuesta escalar. Entonces, en definitiva, la verdad que este programa ha permitido un acompañamiento personalizado interministerial. Hay más de 6-7 organismos a nivel nacional que interactuamos para poder llevarlos adelante. Y es como nosotros, si tuviéramos que hacer alguna metáfora, es como en la autopista, en la barrera del telepeaje. Nosotros les permitimos que puedan acceder directamente a organismos como la Administración Nacional de Medicamentos y Productos Alimenticios, que es el que valida que el producto para que se pueda comercializar a nivel nacional, acceso a laboratorios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial con fichas técnicas de especialistas para ver no solo si el producto es rico o no, sino si tiene determinado nivel de acidez o los componentes hacen que eso pueda ser perecedero o no, cuánto va a ser la durabilidad. Es decir, muchos aspectos que hacen que esos emprendimientos realmente puedan convertirse en empresas, de vuelta en ese foco. Así que son varias las herramientas. Nosotros tenemos 5 ejes de trabajo, donde es fortalecimiento de las capacidades, el esquema y las oportunidades de negocios, el fortalecimiento institucional, emprendedores para la innovación. Ahí tomando lo de Netzer, nosotros tenemos todo lo que es un esquema de transformación digital en empresas y nosotros vemos a los emprendedores y a las emprendedoras muchas veces como agentes motorizadores de innovaciones y innovaciones en lo que hace Industria 4.0. Entonces hemos tenido también convocatorias específicas respecto a transformación digital, donde ahí no solo financiamos al emprendimiento, a la startup, con una solución, sino que para poder ser seleccionado tiene que venir validada esa solución, no con acuerdo de compra, pero sí validada por una empresa que pueda usar esa propuesta tecnológica. Eso fue un trabajo enorme, porque no es únicamente presentarse, sino que había que hacer el trabajo de vinculación, de ahí sinergias, de vinculación para que esos emprendedores y emprendedoras pudieran acceder al financiamiento. Ahí es el rol de todo el ecosistema emprendedor. Claro. Todas las entidades acompañan, es una exigencia para nuestras líneas de financiamiento
el que estén acompañados por entidades del ecosistema emprendedor, porque entendemos que no alcanza con acceder a un financiamiento si no se recorre ese camino con este entramado institucional, y así como les pedimos un equipo a los emprendedores y a las emprendedoras, necesitamos que haya equipos de apoyo del entramado del ecosistema. Más o menos por ahí hacemos nuestro trabajo. Nos has dado un bonito paseo por el modelo que ustedes, los modelos que están manejando de apoyo. Y yo quisiera que, digamos, también Gonzalo nos pudiera dar un recorrido sobre los principales modelos de apoyo al emprendimiento que está trabajando hoy en día el Ministerio de la Producción con Proinnovate y un poco en la línea de lo que se ha hecho desde tu jefatura, Gonzalo. Cuéntanos un poco cómo se está apoyando al emprendimiento. Digamos, no hacemos una clara diferenciación entre lo que es apoyo al emprendimiento innovador, ¿no? O un componente innovador de base tecnológica, y el emprendimiento más tradicional que puede tener alguna innovación que lo diferencie, pero como que su ADN. Te nos has ido, Gonzalo, tu internet, no sé si es tu internet o qué ha pasado, pero te nos ha ido un momento entrecortado. No sé si ¿Se me escucha mejor ahora? Ahora sí te escucha perfecto. Gracias. Comentaba, digamos, que tenemos como que algunas estrategias bien diferenciadas para lo que es el emprendimiento que se basa en una innovación o que se basa en el resultado de alguna investigación básica aplicada, como son los de base tecnológica, y más el emprendimiento por oportunidad, ¿no? Que de repente no tiene una clara diferenciación sobre la oferta actual en el mercado, pero sí, digamos, tiene algunos componentes que lo hacen merecible de apoyo, digamos, ¿no? Porque tiene un mercado bien definido, tiene una oportunidad bien detectada, etcétera, etcétera. En cuanto digamos, a los emprendimientos que se basan en innovaciones o de base tecnológica, también hay una serie de ejes en los que trabajamos, ¿no? Uno de ellos es el de capacidades, ¿no? El de capital humano, ¿no? Y ahí digamos, hemos visto que es un aspecto esencial, digamos, ¿no? Un poco desde la experiencia. Entonces, hemos estado trabajando con un programa de becas, programas de aceleración, con aceleradoras internacionales como 500 startups, por ejemplo, y distintos bootcamps especializados, ¿no? Que buscaban cerrar ciertas brechas a nivel de emprendedores y a nivel de equipos de emprendedores, ¿no? También hablo, por ejemplo, de becas de programación, ¿no? Que también es un factor súper decisivo para el emprendimiento, entre otros. Entonces, bueno, esta línea de capital humano, la línea de capital semilla, ¿no? Donde actualmente hay dos instrumentos, como comenté anteriormente, uno enfocado en emprendedores que ya muestran un producto mínimo viable, pero con una atracción demostrada, ¿no? Es decir, como que nos tienen que demostrar que ese producto mínimo viable hay algún interés, digamos, ¿no? Ya sea por parte de un inversionista, por parte de potenciales consumidores, por parte de... entonces, como que hay cierta atracción del mercado, como que esto ha sido ya probado, ha recibido feedback, no necesariamente, pero sí como que hay cierta atracción, hay cierto interés, ¿no? Como que el público objetivo ha estado presente de cierta forma en la validación, ¿no? Y ya un capital semilla para equipos que ya están en el mercado, donde les pedimos que nos muestren ciertas ventas que han tenido en el último año, ¿no? Que más o menos pedimos unas ventas mínimas de entre $40,000 y $50,000 para poder tener este capital semilla ya como que de expansión, digamos, ¿no? Eso a nivel de capital semilla no retornables, estos son los dos que tenemos. Teníamos uno para escalamiento, pero que actualmente está descontinuado. Veremos de retomarlo en el corto plazo, que también nos parecía muy interesante, ¿no? Que también era para poder ya internacionalizarse, poder ya dar pasos sobre todo hacia la internacionalización, ¿no? Entonces, bueno, capital humano, capital semilla, la tercera línea sería la de ecosistemas regionales, ¿no? Estamos trabajando en 7 ecosistemas al interior del país para que puedan, en base, digamos, a
a diagnósticos, sobre las capacidades de innovación, sobre las capacidades de emprendimiento, sobre los clústeres productivos con mayor potencial en cada una de las regiones, poder diseñar una serie de estrategias para poder, digamos, ayudar a los emprendedores a que puedan, digamos, tener las condiciones y poder conectarlos también con otros ecosistemas y con otras oportunidades. Acá hay un gran reto, digamos, ¿no? Porque a diferencia de las realidades de México y Argentina, digamos, nosotros básicamente estamos anclados bueno, en temas de innovación y desarrollo emprendedor por las políticas nacionales, digamos, ¿no? Hay muy poco hay muy poco presupuesto y hay muy poca política también, ¿no? O sea, entonces, bueno, y eso da cierta desigualdad en la cancha también, ¿no? Porque, digamos, la mayoría de proyectos que ganan son de Lima, la mayoría de capacidades están en la capital, entonces hay un desbalance ahí, una brecha que tenemos que cubrir y que estamos trabajando. Una de las formas es esta de ir potenciando los ecosistemas regionales, pero digamos, faltan todavía más apoyos y más capacidades, más recursos, más capital humano especializado, ¿no? Hay una serie de brechas en regiones bueno, tenemos mapeadas buena parte de ellas, otras probablemente ni las tengamos mapeadas, pero sí está muy claro que hay un trabajo muy duro por hacer ahí para poder equilibrar la cancha, ¿no? Sentimos que es una cancha todavía que está desequilibrada y como son políticas nacionales, entonces no hay, todos compiten contra todos, digamos, ¿no? Entonces pensamos que en la medida que hayan fondos de las regiones y para las regiones, ¿no? Y que se consigan políticas focalizadas para cada una de las regiones, teniendo en cuenta las necesidades que tiene cada una y la realidad de cada una, esto se va a poder equilibrar, ¿no? Bueno, entonces, ecosistemas es la tercera como que línea de acción. Una cuarta diría que es toda la línea de innovación abierta, ¿no? Que la empezamos también hace unos 4 años, ¿no? En el 2018, que lo que trata es poder conectar startups y MIPYMES innovadoras con problemáticas que puedan tener corporaciones, ¿no? Entonces las corporaciones mediante un proceso de identificación y dimensionamiento de desafíos pueden justamente sacar estos desafíos para que tanto startups como MIPYMES innovadoras propongan soluciones. Entonces, esto es súper bueno porque, como comentaba Mariela, ya se conectan a una cadena de valor, ¿no? Se conectan a una empresa ancla y esto es súper bueno porque abre mercado. Las que están naciendo recién y este es su primer prototipo, nacen ya con un cliente fijo importante, ¿no? Lo cual les da sostenibilidad y les permite crecer. Y las que no, digamos, también puedan validar un prototipo con una empresa grande que finalmente ese prototipo va a poder ser replicado para el sector, digamos, ¿no? Entonces le permite validar, dar la solución, ¿no? Pero ellos se quedan con la propiedad intelectual y esto lo pueden escalar a otras corporaciones y a otras necesidades. Entonces eso también es importante. Entonces, bueno, esto es un proyecto más o menos joven, el de innovación abierta, ¿no? Yo creo que, digamos, en los últimos años se habrán identificado unos 50 desafíos donde hay alrededor de 100 equipos dando soluciones y mostrando cosas, que creo que es un esquema que debería seguir escalándose. Y lo que vamos a implementar a partir del próximo año es innovación abierta también, pero para desafíos públicos, ¿no? Entonces, grandes desafíos públicos que puedan tener a nivel de regiones o a nivel de cadenas sectoriales, ¿no? También ahí que puedan entrar los emprendedores a proponer soluciones innovadoras, rápidas, frescas y sobre todo de rápida implementación, ¿no? Entonces, ahí, en base a la experiencia que hemos tenido en el privado, nos vamos a un poco aventurar a poder resolver estos problemas públicos. Claro, que finalmente de ahí van a venir otros problemas, ¿no? Como los que comentaba Netzer, para poder adquirir, ¿no? Que el gobierno, ok, ya está la solución, ¿no? Ahora cómprala, ¿no? Que ese es otro problema. La contratación, que ¿no? La gran barrera es la contratación pública ahí, es ¿no? la contratación pública, sin duda, el escalamiento ahí Sistema, público, ¿no? el sistema de contratación, ¿no? Es interesante y me encanta que estemos los 4 juntos aquí, porque está una startup GovTech, la primera elegida por Innovate en la historia de Innovate ha sido GovLink,
que es una GovTech. Está una entidad peruana desde el Ministerio de la Producción, está una entidad argentina y está una entidad mexicana. Entonces, que es una asociación, ¿no? Entonces, que es SIAPEN. Entonces, es bien interesante que podamos tener todas estas miradas en esta conversación. Y en esa línea, ahorita regresamos un poquito a hacerte algunas consultas, Gonzalo, desde el Perú. Ojalá que nos alcance el tiempo porque está interesantísimo. Pero quiero hacerles algunas preguntas también a ustedes y en la línea de lo que han dicho. Para ti, Netzer, según lo que nos has comentado, todavía el Estado mexicano tiene que hacer muchos esfuerzos para vincular, para cohesionar el ecosistema emprendedor mexicano. Sabemos que existe una red de apoyo al emprendedor en el INADEM, que es el Instituto Nacional del Emprendedor de México, que está, si no me equivoco, dentro de la Secretaría de Economía de México, pero existe, todavía pensamos que en México no existen mecanismos para generar información, vinculación de los actores, evidentemente, los actores del ecosistema emprendedor, pero también de los actores de las entidades frente al ecosistema emprendedor. Es decir, cómo conectamos a esos emprendedores GovTech de los que tú hablaste. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees, Netzer, que el Estado mexicano puede hacer más para lograr estas sinergias con ustedes, los municipios, los estados federados, y con los emprendedores que tienen, justamente lo que decía hace un momento Gonzalo, que tienen soluciones importantes para mostrar y que muchas veces no existen puentes de encuentro? Cuéntanos un poco cómo lo ves tú, Netzer, por favor. Y creo que ese es uno de los grandes temas, ¿no? Efectivamente existe el Fondo Nacional del Emprendedor, que ya cada año libera sus reglas de operación, y que dentro de los objetivos o el objeto de este fondo existe el apoyo o el fondeo de proyectos para las micro, pequeñas y medianas empresas, y por supuesto que entran ahí la parte de emprendimiento, ¿no? Y el componente no solamente de fortalecimiento de capacidades productivas, nuevos productos, cadenas de valor y todo este tema tradicional, llamémoslo de esta manera, sino que también viene el tema de tecnologías y de innovación. Pero no solamente es un caso propio del gobierno. Creo que los fondos en cada uno de los países para el emprendimiento también debe de cambiar hacia los beneficiarios. Creo que aquí tenemos que impulsar que mayor número de emprendimientos existan en el sector de el tema digital o el tema tecnológico o estas nuevas tecnologías, porque pues necesariamente debe de existir una demanda por parte de estos emprendedores para que se abra una mayor participación en el sector tecnológico y en este caso de GovTech direccionado a soluciones del sector público. Y uno de los temas que quisiera compartir hacia esta vinculación que comentabas es estos tres sectores que participan, ¿no? El gobierno, las startups y un concepto, la contratación. Ya está todo el tema de impulso, está el tema de que la gente está interesada en poder generar soluciones, pero ahora, ¿cómo generamos esos marcos de contratación que puedan ser replicables, que puedan ser genéricos y que no nos perdamos como emprendedores en esa burocracia de documentos, solicitudes y diferentes temas de pasos en una tramitología de un fondo? Y bueno, también tenemos que ser conscientes de que existen reglas antes de este modelo de GovTech o de emprendurismo en temas tecnológicos para el sector público, en contrataciones públicas. O sea, debemos de seguir ciertos pasos aquí en México dependiendo de los montos que tienen que ver con los proyectos, ¿no? Puede ser una adjudicación directa, una compra directa, puede ser un proceso de invitación a 3 proveedores y, por último, una licitación nacional que se abre según los montos de los proyectos. Y normalmente, pues sí, lo tengo que decir, la parte de la industria o los emprendedores ven al gobierno como la solución a largo plazo en cuestión de proyectos, ¿no? No ven el proyecto
ahora sí completo, seccionado por pequeñas etapas del proyecto que pueden ir generando contratación de diagnósticos, contratación de posibles modificaciones a la normatividad, y que eso abre también no solamente a los especialistas en tecnologías o temas digitales, sino también al aspecto legal, cómo cambiar la normatividad para poder implementar firma electrónica, o cómo implementar nuevos modelos en donde obtengamos, en este caso en México, nuestro registro nacional de actas de nacimiento ya está digital. El tema no fue un concepto netamente tecnológico, sino también presupuestal y normativo, cómo centralizar la información para que tuviera la validez en cualquier parte del país. Entonces, también ese sistema de emprendimiento en GovTech no tiene que ver solamente con sistemas de información, tecnología, sino también con diferentes ámbitos que incluso pueden generar nuevos modelos que no hemos explorado, ¿no? El tema legal, estamos años luz entre dos elementos. Cito un ejemplo, ¿no? Hubo en algún caso, pues la intrusión a un sistema de información, robaron, no sé, 4 gigas de información, y la parte legal dijo, bueno, ¿cuánto es 4 gigas? Cuando sea un mayor número vienes y levantamos una denuncia, ¿no? Entonces, está esa disparidad entre el tema legal y el tema operativo tecnológico. Entonces, sí tenemos que ver esa parte muy importante, la cultura de la contratación, y por supuesto que dentro de las startups tenemos que tener también ese conocimiento de cómo los gobiernos adquieren tecnología, cómo evolucionan los proyectos y cómo podemos justificarlo a través no solo yo digo, de unos y ceros o bits y bytes, sino realmente en el objetivo que estamos persiguiendo, ¿no? Cómo justificar estos proyectos. También sé que los fondos van directamente a la inversión, pero muchas de estas reglas de operación dentro de los fondos de emprendimiento, tan solo aquí en México, cuando se adquiere tecnología para poder beneficiar a un tercero, no se sabe en dónde la auditoría va a checar que se quede la infraestructura, no un servidor, la licencia de algún sistema o algún software. Entonces están entre ese dilema. ¿Se lo dejamos al gobierno? ¿Se queda en la startup? ¿O dónde lo dejamos, no? Y más cuando lo complicamos y ponemos a la academia también dentro de este modelo de emprendimiento tecnológico, ¿no? Y otra de las partes importantes creo que, y que tiene que ver con la ley que tenemos aquí en México, que es la Ley de Protección de Datos Personales, en toda la Ley General de Transparencia, y que se divide en dos partes, ¿no? La parte de los datos en posesión, nosotros le llamamos sujetos obligados, que es el sector público, y en el tema de particulares. Entonces, también cuando estamos gestionando datos, mucho de lo que se maneja es un bien, llamemos inmaterial, de información o datos que no hemos regulado tampoco, ¿no? Entonces, se contratan servicios tecnológicos a terceros por parte de las startups, y esto puede generar también un tema ahí complicado para el cumplimiento a otras normatividades que tienen que ver con la parte tecnológica. Y bueno, creo que algo que tenemos que fortalecer es el ecosistema, el entender cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno de los actores. Ahí es donde podemos avanzar mucho en este emprendimiento en tecnología, no solamente en nuestro país, creo que a nivel global podemos incluso estar participando de iniciativas de diferentes países. Y cito un ejemplo, hay una startup de GovTech, que nace en una participación argentina y mexicana, y hay soluciones en Argentina y hay soluciones del mismo tipo en México, y en específico el tema de identidad digital utilizando blockchain, ¿no? Entonces, creo que sí podemos evolucionar el modelo, pero siempre en el entendimiento de las responsabilidades y los roles que juega cada uno de los actores dentro del ecosistema. Excelente, Netzer. Y yo no quiero meterme mucho al tema de compra pública e innovación, porque es un tema amplísimo, es uno de los temas que a mí más me apasiona.
pero no puedo dejar de hilar la conversación y amarrarla en ese sentido. Entonces, Mariela, yo tenía una pregunta tuya, entonces para ti, pero voy a hacerte dos, ¿ya? Siguiendo la línea de la compra pública de innovación y la normativa anacrónica que no deja que los emprendedores puedan venderle al Estado de una manera fluida, de una manera natural, de una manera orgánica, de una manera que los atraiga a solucionar problemas públicos. ¿Qué están haciendo en Argentina respecto de eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que iba en la línea, digamos, de lo que quería preguntarte inicialmente, era, yo sé que el día 4 de julio, si no me equivoco, se ha presentado el Programa Nacional de Producir con Equidad, que otorga un aporte no reembolsable para financiar hasta el 80% de los proyectos de desarrollo productivo con un tema de perspectiva de género. Cuéntanos un poquitito de ese programa. Les pido que no nos extendamos tanto en esta última parte, porque quiero la parte final cerrar con algunas reflexiones. Bien, en primer lugar, con respecto a lo que es compra pública e innovación, en lo que hace a la parte de emprendedores, hay trabajo pendiente. Hay trabajo pendiente, hemos puesto mucho en marcha, pero no hemos llegado a poner todo lo que quisiéramos, aún al menos. Y ese es uno de los temas que, como bien dice Netzer y bien marcás vos también, son complejos, pero son necesarios. Así que en ese sentido hay trabajo todavía por hacer, hay sí compra pública claramente, pero no está previsto en lo que, a ver, ¿qué sucede con los emprendedores y emprendedoras? Más allá de las soluciones, que una cosa es poder llamar para soluciones, y eso está, eso se ha hecho, como bien comentaba Netzer, y tenemos implementadas, y otra es poner en la normativa que se le compre a emprendedores, son dos cosas distintas. Claro. Porque el tema de emprendedores, nosotros por la legislación que tenemos, emprendedor es aquel que lleva un emprendimiento de hasta 7 años de vida. Y en ese sentido, como son, ¿no?, las empresas nacientes, hay también cuestiones a poder dar respuesta en una compra pública por lo que hace a la normativa que se nos exige, en cuanto a escalas, posibilidades de facturación, dar Experiencia. cumplimiento, Claro. o sea, experiencia, con lo cual, si se lo ve al emprendedor y a la emprendedora como alguien que está recién arrancando, es complejo resolver y poder garantizar dar una respuesta. Entonces, ahí hay una cuestión a trabajar y eso es lo que tengo para contestarte con respecto a ese punto, para no extenderme mucho. Y después, con respecto al tema de la equidad, sí es cierto, y no es la única acción que se lleva adelante, son más de 70 acciones más de 70 iniciativas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que se han puesto en marcha en materia de equidad de género. Nosotros, de hecho, la primera, para que te des una idea, cuestiones que van desde adecuar los esquemas de evaluación para poder promover e incentivar a que haya más soluciones que tengan equidad de género. Nosotros, para un emprendimiento con perspectiva de género, no es únicamente aquel que está liderado por mujeres o identidades no binarias, sino también aquellos que proponen soluciones que bajan brechas, como pueden llegar a ser ropa sin género, o juguetes sin género, o cuestiones que hagan a la solución de, como han habido, soluciones para evitar la violencia de género. Entonces, en este caso, que es más apuntado a pymes, en la línea que vos mencionás, sí son para financiar también empresas, en ese caso, que tengan iniciativas que hagan a bajar las brechas de género. Así que son más de 70 iniciativas, bastante más, me estoy quedando corta, que se han motorizado solo desde nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo. Hay muchas más a nivel de distintos ámbitos de gobierno nacional, pero hay un fuerte compromiso de generar una mirada de perspectiva de género transversal. Y esto implica dar beneficios extra para emprendimientos o empresas que tomen iniciativas en cuanto a inclusión. Sabemos que la necesidad de la inclusión de mujeres e identidades no binarias en lo que hace el entramado productivo, en un montón de cosas. Nos llevaría mucho tiempo poder empezar a explicar, pero es impresionante a medida que uno va interiorizándose todo lo que hay por trabajar, lo que hay que trabajar en ese sentido. Pero como esa línea que es importantísima, también hemos tenido muchas otras acciones y seguiremos teniendo. Excelente, Mariela. Un día vamos a invitarte para hablar un día solamente del desarrollo productivo desde la perspectiva de género. Te agradezco mucho, excelente lo que están haciendo, 70 iniciativas solamente de equidad de género es un montón, así que felicitaciones por eso.
Gonzalo, ya para ir terminando, les voy a hacer una pregunta final a todos para un poco reflexionar, pero para ti, Gonzalo, hace 2 días Ray Burum, que es amigo de ambos y además es un emprendedor peruano de Amigo Cloud, muy conocido, influencer, dijo que una startup es una empresa que se enfoca en alto rendimiento, usualmente sacrificando la sostenibilidad. Pero no es el único, porque hace un tiempo atrás la Asociación Peruana de Capital Semilla, Emprendedor PCAP, Greg Mitchell, cuando Greg Mitchell era el director, digamos, el presidente de la PCAP, comentó que las startups peruanas levantaron más de 7.2 millones de capital semilla y que las startups peruanas levantan cada vez más capital, sí, pero solo el 10% sobrevive en el tiempo. Entonces, quizás, Gonzalo, nos estamos enfocando mucho en el capital semilla y no tanto en enfocarnos en todos los esfuerzos para que la startup sea sostenible en el tiempo. Cuéntanos un poquito si ustedes han visualizado ese problema y qué están haciendo desde, por ejemplo, Startup Perú, desde el programa Startup Perú, desde el fondo, o si lo han visto ya como institución desde el ministerio y quieren tomar acciones respecto a la sostenibilidad en el tiempo de las startups que reciben capitales semilla. Cuéntanos un poco eso. Sí, digamos, para responder a esa pregunta, que de hecho es compleja, hay que tener en cuenta el estadio de los ecosistemas, ¿no? O sea, la respuesta puede ser una en un ecosistema como el argentino o el chileno, que tienen 30 años de política pública atrás, ¿no? Y que tienen una masa crítica de startups significativa, ¿no? Por ejemplo, en Chile financian, no sé, entre 700 y 900 startups al año, ¿no? Nosotros en 5 años hemos financiado ese mismo número, ¿no? Entonces, en un ecosistema donde tú tienes una masa crítica de startups que puede estar alrededor de 5.000 o 10.000, ¿no? Es diferente el tema de un ecosistema que tiene recién 5 años de política pública, de emprendimiento atrás y donde tienes una cantidad de startups limitada, digamos, ¿no? Entonces, en poner foco en sí, yo pongo foco a los que ya están más avanzaditos, ¿no? Y les doy todas las herramientas para que salgan adelante, ¿no? Que es, digamos, que son teorías también de que no, ¿para qué vamos a malgastar el dinero en las empresas nacientes, ¿no? Enfoquémonos en las scale-ups, ¿no? Que ya son los niñitos más maduros y apostémosles a ellos. Entonces, es una discusión de política pública interesante, pero que está muy relacionada al estadio de los ecosistemas, ¿no? Entonces, en el caso de nuestro ecosistema, que es un ecosistema, digamos, naciente, con una cantidad de startups limitadas y todo el tema, digamos, yo todavía creo, y esto es una opinión personal, que estamos en el momento de poder generar masa crítica, digamos, ¿no? Masa crítica de startups, que es algo también que están los inversionistas o digamos que te hace estar en el mapa, digamos, ¿no? Si no tienes masa crítica, si no tienes startups, si no tienes emprendedores, como que no tienes ecosistema. Entonces, habría que analizar eso. Sin embargo, nosotros hemos estado, digamos, avanzando por partes, ¿no? Primero el capital semilla, luego hemos tenido una política intensiva para poder ayudar y fortalecer las incubadoras y aceleradoras. Hemos tenido una política para fortalecer redes de inversionistas y también desde Produce fondos de Venture Capital. Entonces, hemos estado, digamos, tratando de armar toda la línea del emprendedor, ¿no? Y tratando de armar industrias que no eran inexistentes, digamos, ¿no? La industria de red de inversionistas ángeles no existía hace 3 años en Perú, y la del Venture Capital no existía hace 3 o 4 años en Perú, que son realidades distintas a las de México o a las de Argentina, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que hay que poner foco y hay que ayudar a la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, y se están dando pasos hacia eso, ¿no? Pero, como te digo, todo esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? Entonces, quizás un poco cerrando tu respuesta, quizás para dar una idea al aire y ayudar en eso, es quizás a pensar un poquito en los programas y fondos que estén automáticamente vinculados a una exhaustiva ayuda para conseguir más dinero y para conseguir capacitación, educación, formación en temáticas que apoyen más, porque hay startups que llegan a Startup Perú con incubadora o con aceleradora y hay otras que no.
Entonces hay unas startups que sí van a llegar con una aceleradora detrás, que ya ha habido un proceso de formación y de educación, pero hay algunas que no. Y las que ya llegaron con ese proceso quizá faltan, no sé, marketing digital, todo lo que es digamos, la parte financiera, qué sé yo, por decir cualquier cosa, pero digamos que eso podría ayudar bastante, ¿no? Entonces, es interesante, es una conversación aparte, como tú bien dices, Gonzalo, pero digamos que es interesante abordarlo y de ya, porque sí es importante en la búsqueda de un unicornio, en la búsqueda de que sean sostenibles, etcétera, poner las balas ahí también, ¿no? Sí, bueno, lo del unicornio también es una discusión Es otro como para tema, 2 horas y bueno, no sé sí, si es lo que deberíamos no, buscar países como los nuestros que enfocarnos en el unicornio, digamos, ¿no? Me parece que es exacto. importante por una serie de razones, pero bueno, si tú dices que los que reciben Venture Capital es el 10%, los que llegan a ser unicornios creo que es el No, 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 no. 0,0 algo por No los ciento, que ¿no? reciben, no, no los que Entonces, reciben, los que claro, por reciben, eso te no, digo. no, 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 los que reciben Venture Capital son 7.2 millones, ¿no? 7.2 millones de No, dólares, ok, ¿no? ok, Pero claro, los que pero sobreviven también a ese Venture Capital, los que sobreviven son sostenibles, es solo el 10%. de Es bien acuerdo, sí. O poco. sea, es bien poco y es bien restrictivo y son industrias que en América Latina están naciendo, ¿no? Y bueno, y en Perú más nacientes aún, digamos, ¿no? Claro, claro, te entiendo perfecto. Ahora, para ir cerrando todos, porque ya nos hemos pasado un poco el tiempo, prometo invitarlos para conversar un poco más a profundidad, tanto de género, de perspectiva de género, como de tema de sostenibilidad y compra pública. Pero, ¿cuáles creen ustedes, y es para los tres la pregunta, cuáles creen ustedes que son los principales retos, entonces, que debemos superar, qué cosas se puede mejorar? ¿Creen que hace falta un mejor plan o un plan mayor de estímulos con medidas focalizadas, con leyes y normativas más integrales que permitan crecer a las empresas sin tanto trámite? Cuéntenos un poco para cerrar qué reflexión y qué avances o qué perspectiva futuro desde nuestra institución en un breve plazo. Yo sé que no se puede hablar con holgura en estas conversaciones porque tenemos tiempos medidos, pero cuéntenos un poco para cerrar cuáles son las perspectivas a futuro, los retos a superar, digamos. El que quiere empezar tiene el micro a su disposición. A ver, son muchos, ¿no? Pero como para marcar alguno, porque por el tiempo por ahí habría que seleccionar alguno. A mí me gustaría marcar alguno, creo que tenemos varios frentes en los cuales hay que trabajar, creo que varios de ellos quedaron expuestos a lo largo de la charla, pero al menos en lo que hace Argentina, que tiene un sistema científico, tecnológico muy desarrollado, pero cuesta, y algo que comentaron también Gonzalo, Netzer, y creo que por ahí podemos llegar a compartir, el perfil de empresas de base científico-tecnológicas o emprendimientos de base científico-tecnológicos son una gran oportunidad para nuestros países en lo que hace a tal vez la transformación de las matrices productivas, la generación de ese valor y ese diferencial y que realmente nos puede posicionar en un muy buen lugar y poder generar también un desarrollo mayor para nuestras economías. Y ahí hay un punto especial para trabajar en términos de que nosotros, al menos es bastante incipiente, pero tenemos algo pendiente y queremos fortalecerlo. El ámbito natural donde surgen las empresas de base científico-tecnológica son las universidades o los institutos de investigación. Eso cae bajo la órbita en la Argentina del Ministerio de Educación y también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que suele apalancar a los científicos en sus desarrollos, pero no tanto focalizado a la parte productiva o de innovación, sino a cuestiones de desarrollo, pero cada vez más con una impronta realmente que ha cambiado mucho en los últimos años, con inversión ahora ya más de cara a vincular a científicos con empresas para generar innovaciones, a generar un fondo de inversión para poder traccionar. No alcanza porque el ámbito natural donde esos conocimientos se traducen en productos o en servicios es en el ámbito productivo. Y una cosa es hacer algo a escala piloto, algo para poder empezar a arrancar, y otra es escalarlo, hacerlo a nivel productivo, validarlo, ajustarlo. Y en ese camino
al menos estamos articulando fuertemente, no hay nada estructurado así sistemático aún, y creo que eso es, si decimos perspectiva futuro o por dónde tendríamos que poner un foco. Yo creo que la verdad que es un camino que tenemos que recorrer, porque todo el ámbito del sistema educativo tiene intenciones pero no tiene buenas prácticas consolidadas o plataformas de universidades con estas capacidades, y no porque no las haya en otros. Se nos fue Mariela. Ahorita ojalá la podamos volver a tener conectada. Netzer, cuéntanos tú, mientras volvemos a recuperar a Mariela. Sí, claro. Creo que uno de los temas es, dentro del sector público, es el compromiso político. El tema desde el más alto nivel de tomadores de decisiones que pueda establecer realmente pues ese compromiso de inversión o de destino de fondos para poder fortalecer este ecosistema. Ese es por un lado. Pero también desde el lado del mismo beneficiario del emprendurismo, creo que es fortalecer el ecosistema y saber que pues en este modelo no podemos solamente participar de forma individual o de un solo lado, ¿no? La responsabilidad está de un solo lado, está compartida, y creo que ahí es donde tenemos que fortalecer esa parte para que el ecosistema pueda evolucionar y también cambiar la estructura que tenemos tradicional, ¿no? Estamos avanzando ya con pasos muy, muy firmes en el tema de la economía del conocimiento, y que creo que es importante destacar esto, ¿no? La inversión muchas veces no se puede medir en cuestión de conocimiento o de capacidad de procesamiento de información o de datos, sino poder tener esa claridad desde cada uno de estos ecosistemas. Y por supuesto, el tema grande que tenemos nosotros en este nuevo modelo es las contrataciones, ¿no? El poder fortalecer nuevamente este ecosistema de contrataciones para pues tener que el sector público pueda invertir en estas nuevas formas de emprendurismo, de desarrollo tecnológico, de base tecnológica, para para que también seamos detonantes de esta misma economía, ¿no? Creo que ahí esos serían los retos, y creo que son compartidos, si no es solamente en Latinoamérica, en el resto del mundo, que hemos tenido nosotros desde el CIAPEM, pues este contacto con diferentes pues embajadas en el país, en donde precisamente estas startups de diferentes países, incluso de Europa, se acercan a México para ofrecer servicios tecnológicos o de nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Gracias, Netzer. Mariela, te nos fuiste Sí, completamente. igual más o menos creo que había redondeado la idea. Así Ya que habías casi terminado. Sí. Te agradecemos. Gonza, ya para cerrar. Ahora se fue Gonzalo. Ahora se fue Gonzalo. Bueno, ese es el drama que tenemos todos en la virtualidad. No, es algo que no podemos controlar. Bueno, yo quiero agradecerles a todos. No sé si se volverá a conectar Gonzalo, esperemos que sí, ya para el cierre. Muchas gracias a los panelistas, Netzer, Mariela, Gonzalo, por acompañarnos en este espacio, por compartir. Sí, ya ahí estoy de vuelta. Ahí está Gonzalo, para cerrar. Sí, tres ideas, disculpen. Nada, no te preocupes. Digamos, creo que tenemos grandes retos a nivel de normativos, ¿no? Normativos legales y temas de incentivos tributarios. Creo que hay una gran brecha por ganar ahí, y que son fórmulas que pueden involucrar al sector privado, y ese es otro tema importante, ¿no? Mayor involucramiento del sector privado en estos temas. Y eso va por muchos temas, ¿no? Desde esquemas de coinversión, que creo que son súper interesantes, esquemas de coinversión público-privados, digamos, ¿no? Sabemos que el privado es mucho más exhaustivo seleccionando, tiene mucho mejor ojo, entonces, Claro. ¿por qué, digamos, no podemos coinvertir en ese sentido? Creo que por ahí hay algunas cosas interesantes que se pueden lograr. Y luego, digamos, ya como que esto lo dejo así en términos generales, o sea, creo que tenemos que ir pensando en algunas fórmulas
fuera, digamos, disruptivas, fuera de lo común para poder ir cerrando brechas, ¿no? O sea, las brechas que tenemos, digamos, con los países más desarrollados son realmente enormes, ¿no? Y yo siento que cada vez se hacen más grandes. Entonces, no sé, de repente pensando en ventajas competitivas únicas que pueden tener nuestros países, que pueden ser de nivel mundial, no sé, como nuestra biodiversidad, pensando en características propias en las que podamos apoyarnos, pero sí creo que debemos dedicarle tiempo a pensar, digamos, algunos otros esquemas, ¿no? Porque, como te digo, yo solo veo que estas brechas se hacen más grandes y no veo, creo que si seguimos en el modelo lineal, digamos, esto no se va a solucionar. Exacto, lo que ¿no? tú dices, ¿no? Co-inversión, pero con figura de por impuestos, puede ser, y hallar algunos mecanismos, ¿no? Y en el tema de brechas, tratar de traer gente, expatriar, digamos, talento para que puedan ayudar a formar talento aquí, ¿no? Y cuando se trata de tecnología, la brecha, como tú bien dices, a veces sentimos que se hace cada vez más grande, ¿no? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por haber estado aquí, Netzer, Mariela, Gonzalo. Mañana a la gente que estuvo con nosotros también muchas gracias, gracias a los asistentes. Mañana los esperamos jueves 21 a las 18 horas con la sexta sesión Ecosistema FinTech Latinoamericano. Vamos a tener a Lee Ullman del MIT, vamos a tener a Ramón Heredia de Digital Bank, vamos a tener a Eric Rincón de Colombia FinTech, a Juan José Miranda de la Asociación Blockchain y BTL del Perú, para seguir conociendo los casos interesantes en la región. Muchas gracias a todos. Nos hemos extendido un poco en el tiempo, así que gracias y un abrazo. Nos vemos mañana. Un abrazo. Muchas gracias. Gonzalo, Mucho gusto. Netzer, Mariela. Muchas gracias. Gracias, Netzer, Mariela. Un gusto verlos. Gusto. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.